Gloria a Dios. Dios bendiga a su iglesia en esta mañana. Gloria al Señor. Dios bendiga a su pueblo. Las visitas que tenemos, Dios les bendiga en gran manera. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios y en Isaías capítulo 49. Estaremos ahí a la altura del verso 1, leyendo hasta el verso 4. Isaías 49, verso 1 al 4. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive, Cristo vive. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Grande y poderoso es su nombre. Él es poderoso guerrero, el que nunca ha perdido una batalla. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Quiero oír la iglesia orando en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, este momento, Señor, de predicar la palabra ha llegado. Te pido, Señor, que tu pueblo esté atento, que este pueblo, Señor, esté, Dios mío, dispuesto para que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor. De mi parte, Señor, solo te pido que uses mi vida para gloria de tu nombre, Señor, que me dejes autoridad, el denuedo y la unción de tu Espíritu Santo para predicar, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Se puede sentar? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiero meditar bajo el tema saetas bruñidas. Saetas bruñidas. Sabemos que Dios tiene un propósito definido para cada uno de nosotros. Él nos creó de acuerdo a esta palabra que vamos a escuchar hoy. La Biblia me dice en esta palabra que nosotros somos saetas bruñidas en la aljaba de Jehová. Y usted se pueda preguntar qué es una saeta. Una saeta es esto, mire, y les traje aquí una imagen. ¿Qué es esto que ve acá? Esto es una saeta, una flecha. Y eso es lo que Dios nos compara a nosotros como esas saetas. Pero no como cualquier flecha, sino como una saeta bruñida. Bruñido es algo que brilla, que relumbra, reluciente, algo escogido, algo que ha pasado por el fuego, algo que ha sido limpio, depurado, ha sido pulido, algo que brilla. Eso es bruñido. Y yo quiero, hermano, que me preste atención para entrar al mensaje, porque cuando hablamos de una saeta, yo me di a la tarea de investigar cuál es el proceso de una flecha. Y como número uno,
el que hace flechas o saetas, él busca una rama, algo que sea delgado, que aguante, que sea fuerte. Entonces este personaje escoge ese instrumento para hacer un instrumento de guerra. Una saeta podía ser para cazar o podía ser para la guerra también. Y esta saeta es escogida de una rama delgada, y el que conoce sabe escoger lo que va a escoger. Y la Biblia nos menciona acá que Dios nos escogió. Isaías nos está hablando a nosotros que Dios nos escogió desde las entrañas de nuestra madre. Desde ahí estábamos en el pensamiento de Dios y Dios nos hizo con un propósito. La rama especial es escogida. Para muchos pudiera ser que esa rama signifique nada, pero para alguien que sabe hacer saetas, sabe que esa es la materia prima especial. Primeramente es escogida. Tú eres escogido, mi hermano. Tú eres algo especial para Dios. Número 2. Para hacer una saeta bruñida tiene que pasar por el fuego. ¿Cuántas veces tiene que pasar una saeta por el fuego? Yo no lo sé. Yo no sé cuántos de ustedes están o yo también estamos pasando por el fuego. Pero cuando estamos en el plan de Dios, Él sabrá cuántas veces tendremos que pasar por el fuego. Aunque a veces gritemos y lloremos, pero es necesario pasar por el fuego. Porque si no pasa por el fuego, no va a servir. Entonces la saeta tiene que pasar por el fuego. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios tiene que cocinarnos por dentro a nosotros. Tenemos que estar bien cocinados. Primeramente lo de adentro tiene que estar purificado. Tiene que estar bien cocinado por dentro para Dios poder usar a alguien. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y el fuego qué es lo que hace? Purifica. El fuego saca las impurezas y solo queda el mero metal. Queda la mejor parte. Si hay hojarasca, se queman. Si hay hojas secas, se queman. Las impurezas se queman. Entonces es necesario que la pasen por el fuego. Qué triste es pasar por el horno, ¿verdad? Pero Él dice que aunque te pases por el fuego no te vas a quemar. Mire, aquellos los libró del horno de fuego. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha pasado por ahí? Pero si no ha estado en el horno, todavía le falta mucho camino. Ahora tenemos como número 3, la saeta es sometida a presión. ¿Y sabe por qué es sometida a presión? Porque de esa rama, a veces, hermano, esto para hacer de esta manera tan derecha, tiene que haber sometido a una fuerza, a una presión. Y algo que decía ayer el predicador, que no cualquiera soporta la presión. Dijo un pensamiento, dijo alguien diciendo que aquel líder que no soporta la presión no sirve para ser líder. Porque es allí en los momentos de presión donde muchos tiran la toalla, donde muchos gritan, donde muchos ay. La presión no cualquiera la soporta. Pero si estamos en las manos de Dios, Él comienza a presionarlo y tal vez estamos, ¿cómo venimos? Venimos todos pandos.
Venimos todos torcidos. Pero Dios, hermanos, en su misericordia comienza a enderezarnos. Y el cambio no es bueno, no se siente bueno en el momento. Pero entonces aquí nos damos cuenta que para hacer una buena flecha, una buena saeta, el Señor los tiene que pasar a presión. Porque el Hijo de Dios tiene que estar derecho. Nada de torcido. Y Dios comienza a enderezar desde el principio, así como los hijos. Desde chiquitos se endereza. Porque ya grande. Y ya un cristiano, hermano, de muchos años, que lo quieran enderezar, mejor se quiebra y no se endereza. Fíjense, hermano, que veo aquí que hay veces que para enderezar a alguien Dios lo tiene que quebrar. Hubo un hombre llamado Jacob, un hombre que era tramposo, que era engañador, pero para que caminara derecho le tuvo que descoyuntar el muslo. Y aunque caminaba todo torcido, pero el hombre comenzó espiritualmente a caminar derecho. Yo cuando meditaba en esto, que a veces la presión no cualquiera la soporta. Hubo un profeta llamado Ezequiel que tenía una bella esposa, hermano. Dice la Biblia que ese era el deleite de sus ojos. Mire, hermano, le daba más tiempo a la esposa que a Dios. Ojalá que no los esté pasando eso a los varones. Ayer eran poquitos varones los que habían en la vigilia. Y las esposas estaban en la iglesia. Entonces no se quedaron mirando, cuidando a la esposa. Se quedaron durmiendo para venir hoy. ¿Dónde está, hermano? Y yo se lo voy a decir hoy. Usted como cabeza de familia lo tiene que ser en lo espiritual también. Cuando usted diga una palabra, la esposa y los hijos lo tienen que seguir. Pero si usted no es espiritual, está pando peor que una rama torcida. Dios nos va a enderezar con la palabra. Y aunque no digan amén, aunque le duela por dentro, usted sabe que está mal delante de Dios. Dios nos quiere enderezar, hermanos. Y Dios usa su palabra. Este hombre, Ezequiel, allá decía que el deleite de sus ojos era la mujer. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar ese deleite. Y no la llores. Hay veces, hermanos, Dios nos va a quitar cosas que nos impiden seguir en este camino de Dios. Aunque algunos quieran que les quite la mujer, pero no se las va a quitar. Hubo otro hermano que Dios le puso un aguijón. Dios permitió que él tuviera un aguijón. Un hombre llamado Pablo. Y él le rogó a Dios porque, hermano, Pablo, hemos hablado tantas cosas de ese hombre. Un hombre que, hermano, después de Cristo es Pablo. Un hombre que nos dejó todas estas cartas doctrinales para la iglesia. Pero ¿quién fue él? Y para que él, dice, no se exaltara, para que el yo, el orgullo no se le saliera, Dios permitió que el diablo le pusiera un aguijón. Y él sanaba enfermos, ponía manos, hermano, resucitaba hasta aquellos que se caían cuando estaban durmiendo. Y resucitaban. Y él le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate, Pablo, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes qué? Le dice, es que si te quito esto, posiblemente.
Por eso a él, cuando lo llamó a él a servirle, le dijo: ¿sabes, Pablo? Te vas a ir allá a un lugar y vas a Ananías fue que le dijo: vas a buscar una calle que se llama Derecha. Y yo pensaba, no es que la calle se llamaba Derecha, es que era, hermano, era recta. Era recta como esta flecha, mire. Era derecha. Y el caminar derecho a veces cuesta. ¿O no le cuesta a usted? ¿Verdad que caminar derecho delante de Dios cuesta? Porque hay que dejar muchas cosas que a nosotros nos gustan. Aquí hacemos lo que a nosotros no nos gusta. Entonces, para caminar derecho, Dios nos va a poner una presión. Hermano, así que cuando tenemos hasta los pies pandos. Mi hijo, hermano, como que era montador de caballo era. Así eran los piecitos, ¿ves? Y yo lo amarraba, hermano. A Edwin, ahí mírenle, hoy cuando salgan, le miran las patas a ver cómo está. Tan torcidos eran los tobillos, hermano. Pero yo lo amarraba cuando él se dormía. Me calentaba con aceite y le untaba así todos los pies y lo amarraba todas las noches. Si no, hermano, pasáramos debajo de él. Pero se hace desde que comienza. Y ahora estamos trabajando en ello para que camine derecho en el camino de Dios también. Y para que nosotros caminemos derecho en este caminar. Mire, hermano, número 4. La saeta después, mire, que ha sido purificada, que ha pasado la presión. La saeta pasa a otro proceso, que es la lija. Esa vara, cuando ya está derecha, comienza la lija a pulir. Pero usted ya está imaginando papel, ¿verdad? Sandpaper. ¿Quieren saber cuál es la lija que nosotros tenemos? Mire el que está a la par suyo. Y a veces esa lija es áspera. El que es cónyuge está mirando al de la par. Qué papel el que juega ¿verdad? La lija, hermanos. Dios pone a nuestros hermanos para que nos lijen esas borroñas. Para ver si somos pacientes. Para ver si estamos caminando bien. Y a veces, hermano, Dios permite esas cosas para ver qué tan firmes estamos. Dios bendiga esas lijas, hermano. Y ya van a empezar a sobarse así, ¿verdad? A quedar los brazos. Muchos de nosotros necesitamos mucho de ese papel lija. Lijados. Porque tenemos muchas borroñitas todavía que hay que. Porque para hacer una flecha usable, para hacer un instrumento de Dios, Dios te purifica por dentro, pero la lija es por fuera. Y en lo de afuera es que nosotros demostramos quiénes somos. Cuando esa lija pasa y te presiona el callo. Cuando esa lija pasa y te señala, te critica. Yo no quiero ser lija, hermano. ¿Verdad? Mire, hermano, si el fuego de Dios te purifica por dentro, la lija te va a limpiar por fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la lija puede ser un vecino. Puede ser un compañero de trabajo. Puede ser el jefe, hermano. Puede ser mi hermano, puede ser el cónyuge. ¿O acaso, hermano, no le hacen problema allá en su trabajo?
¿O no hay a veces indiferencias? Y es ahí donde sacamos lo que de verdad estamos purificados por dentro. Mire, número 5, hermano. Después del papel, de ser lijado, le echan un líquido para, como impermeable. En este momento vamos a hablar de aceite. Usted lo puede buscar, hermano, el proceso de una flecha. Después que el lijado le untan algo en la vara. Como algo, hermano, para que no hayan grietas. Y eso es lo que Dios hace con las saetas que Él va a usar. Después de ser pasados por el fuego, la presión, la lija, viene Él y te unge con aceite espiritual. Y es aquí, hermanos, donde muchos creen que ya están preparados. Pero todo debe de ser en el momento de Dios. Ustedes ven, hermano, ¿qué es lo que tiene en la cola esta flecha? ¿Qué es lo que tiene? Tiene pluma, ¿verdad? Porque esta flecha es de indios. Dice que se le ponen plumas y con un hilo ponen esa pluma en la parte de atrás, pero es con un propósito también. Y es para cuando esta flecha salga disparada, empiece a volar, empiece a detenerse en el aire, a planear y llegar al objetivo por el cual fue tirada. No está esa pluma solo por estar ahí. ¿Se da cuenta cómo, hermanos, el Señor nos llama a nosotros que somos esas flechas de Dios, esos instrumentos de guerra? Después que nos unge, mire, tenemos las plumas para andar en las alturas. Porque llegará el momento que el Señor va a disparar esa flecha y esa flecha tiene que mantenerse en el aire y no volar bajito, hermano. Les estoy hablando de este proceso, hermano, para que ustedes entiendan el mensaje. Mire, las plumas es para que planee, para que tenga una buena trayectoria. Para hacerte volar recto. Número 7. A esta saeta se le pone una punta puntiaguda. Se le pone una cabeza, que esta cabeza es la que produce el efecto que va a hacer. Si no tiene esto, ¿de qué sirve lo demás? Y esto es lo que esta punta o cabeza es aquí donde nosotros podemos ver que Dios moldea. Muchas veces estudiaba que estas saetas son piedras y son hechas, cubiertas con hierro, con algún metal para que hicieran el efecto. Muchos guerreros andaban flechas que eran de pedernal, pero andaban una saeta especial que era hecha de hierro, que con esa iban a hacer, hermano, a dar el tiro de gracia. Y este es el proceso que Dios hace. Muchas veces, hermanos, aquí es cuando nosotros vemos que Dios nos da el conocimiento. Y es por eso le decía que muchas veces este conocimiento en nosotros produce algo y ya queremos que nos lancen. Pero todo en el debido momento de Dios. De ahí cuando ya estás preparado, ya estás, fuiste escogido. Fue el número 2. Fue procesado. Se quemó por dentro. Luego es
lijado, lo exterior. Luego es ungido. De allí vienen las plumas. Después viene esa cabeza puntiaguda. Y nosotros creemos que ya estamos para hacer la obra de Dios. Y viene el Señor y agarra esa flecha que ya está preparada y la pone en su aljaba. Esta es la aljaba de Dios. La guarda para su debido momento. No es en el tiempo de nosotros. Es en el tiempo de Dios. ¿Cuántas flechas tendrá el Señor en su aljaba para ser lanzadas por Él? Y en el momento que el Señor va a lanzar una flecha, toma un arco. Y ustedes lo ven ahí. Y en ese arco Él pone la flecha como poderoso guerrero. Y es ahí donde muchos de nosotros comenzamos a sentir que vamos de retroceso. ¿Cuántas veces usted ha sentido que ora por algo y siente que está preparado? Y Dios, cuando te toma en su arco, comienzas a sentir como que no te está respondiendo Dios. Pero es que Dios está por lanzarte y te está dando el impulso. Tú sientes que vas para atrás, tú sientes que nada te sale bien, tú sientes que todo te está saliendo mal, pero es Dios que te está impulsando para lanzarte como esa flecha de guerra. El tema dice saetas bruñidas. Cuando leí yo esta historia de estas saetas, comencé a investigar cuál es el proceso. Y esto me llevaba a mí a pensar que es el proceso de cada siervo de Dios con el propósito. Porque la Biblia a mí me dice que nosotros fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. ¿A cuántos de nosotros, nuestras madres, quisieron abortarnos? Nos dijeron que no servíamos, pero estábamos en el proceso de Dios. Y la vida no nos ha dado cosas buenas, cosas amargas nos ha dado la vida, pero estamos en el proceso de Dios. Todos hemos pasado un proceso. Y es aquí, hermano, donde yo llego al mensaje de hoy. Porque la palabra de Dios es un libro profético. Que cuando nosotros lo estudiamos, debemos de estudiarlo no como cualquier literatura. Esta es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice en esa palabra se tiene que cumplir. Él aquí, hermano, mire, aquí habla de una saeta. Y cuando habla de una saeta, debemos de entender que algo nos quiere decir Dios. Porque esta palabra de Dios es viva. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hará el efecto en nuestra vida. Y la podemos aplicar a nuestra vida cristiana hoy. Esta palabra la podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Mire, hermano, cuando yo veo estas imágenes son muy importantes para comprender los principios bíblicos. Y es aquí donde yo puedo ver que esta imagen de una saeta o una flecha en las manos de Dios. Mire, hermano, las flechas que Dios usa, las usa de diferentes maneras. Hay flechas que Dios las usa con un propósito. ¿Se acuerdan de Acab? Acab se disfrazó de Josafat. Sí, Josafat era, ¿va? Y le dice, vístete. Porque él tenía miedo al ejército. Pero el profeta de Dios ya le había dado una palabra. Que no iba a regresar por lo que ellos habían hecho a Nabot. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Si tú regresas, Dios no ha hablado.
Y aquel soldado que ni el nombre da la Biblia, dice que tira una saeta a la aventura, al aire. ¿Y a quién cree que le cayó? El hombre iba armado hasta los dientes. Y dice que le entró en una coyuntura. Solo allí, ¿quién cree que dirigió esa flecha? Fue Dios. Hermanos, nosotros somos esas flechas que en este tiempo Dios nos ha preparado para hacer algo importante para Él. ¿Se acuerda del flechero aquel del amigo de David? De Jonatán. Y puso señal a aquella flecha y le dice, si yo digo tal cosa, Dios nos ha entregado la mano. Y si no, no vayamos. Puso señal. Así hace Dios en este tiempo con nosotros. Dios nos usa. Nos usa con esos dones espirituales. Pero vemos aquí, hermanos, Dios nos ha redimido a todos nosotros como esos instrumentos de guerra. Mire, hermano, si usted está viviendo un evangelio que no tiene problemas, vea que todos tenemos problemas. Si usted está viviendo un evangelio sin problema, aflíjase. Porque, hermanos, el reino de los cielos dice que sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Jesús dijo en cierta ocasión allá en Lucas, yo no he venido a traer paz, dijo, a la tierra, sino a traer disensión. Por mi causa, dijo él, estará el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. ¿No está así hoy? Cuando alguien decide buscar a Dios y dejarse usar como un instrumento, los mismos de su casa son sus enemigos. Y Jesús dijo, yo no he venido, yo he traído para traer disensión. En el mundo, dijo, tendréis aflicciones. Pero confiad, dijo él, yo he vencido al mundo. Ah, no, hermano, si el mundo nos ama, nosotros estamos mal. Pero dice, sabed que el mundo os aborrece. El mundo no nos quiere ver ni en pintura nosotros. Ay, hermano, pero si le caemos bien al mundo. Queremos que el mundo, congraciarnos con el mundo. Con quien tenemos que quedar bien es con nuestro Dios. Hermanos, nosotros hemos nacido en el reino de Dios para vencer las batallas. Somos el ejército de Dios, somos los instrumentos de guerra que Él tiene en esta tierra. Y nosotros somos llamados para pelear esas batallas que son infernales. Porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Porque este mundo te ofrece cosas que te hacen perder esa vida espiritual. Sea bendito el nombre del Señor. El mundo es el territorio del enemigo. Y por eso el Señor vino a establecer un reino y usted es parte de ese reino de Dios. Para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos hemos nacido para cumplir una misión. ¿Estamos cumpliendo la misión del Señor? Fuimos escogidos desde el principio. Desde que antes te formases, le dijo a Jeremías, yo te escogí, te di por profeta a las naciones.
Desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Dios nos había puesto en su propósito. Sea bendito el nombre del Señor. Y vea lo que dice el verso 2. Y puso mi boca como espada aguda. La espada aguda es la palabra de Dios. Y me cubrió con la sombra de su mano. Mire, hermano, no hay cosa más preciosa que estar en la sombra de las manos de Dios. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el que esté en mi mano, dice el Señor, nadie me lo arrebata. Sea bendito el nombre del Señor. Y me puso, dice, por saeta bruñida. Y me guardó en su aljaba. ¿Será que a muchos les falta para estar en aljaba, verdad? Que no es fácil. Hay momentos de llorar, hay momentos de dificultad. Y es ahí, hermano, donde debemos de entender que si queremos ser un instrumento funcional para la obra de Dios, tenemos que pagar un precio. Hermanos, este verso, este capítulo 49 de Isaías, me impresionó tanto, hermanos, que yo quiero que por lo menos eso se lleven esta mañana. El capítulo 49 de Isaías nos da una enseñanza que es tan impresionante, porque es una enseñanza dicha por el Espíritu Santo. ¿Será casualidad que el capítulo 49 se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento? Solo Dios lo puede hacer. En la Biblia hay un libro que se llama el libro de Efesios. Y si usted cuenta todos los libros de la Biblia, Efesios es el libro número 49. Donde la palabra de Dios nos dice estos versos en el verso capítulo 6, verso 16 en adelante. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. ¿Y qué es un escudo? Un instrumento de guerra. Es una protección. Y dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El enemigo, hermano, tira dardos. Y si no estamos preparados, tomad el yelmo de la salvación, otro instrumento. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, dice, en todo tiempo. Enseñanzas que hemos dado aquí de ese texto, hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia. Para ser un instrumento, hermano, no nos podemos descuidar. El diablo no está jugando. El diablo, a la primera que le demos la oportunidad, nos vuela la cabeza. El diablo no juega. Por eso no juguemos con el diablo nosotros, ni juguemos con el fuego del diablo. Enredados vamos a terminar. Dice, y velando en toda perseverancia y súplica por los santos. Y Pablo dice, y por mí, a fin de que Él abra mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Que Él me puso como saeta bruñida.
Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, por lo cual dice, soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debe hablar un hijo de Dios. Pero a veces nos da pena hablar de la palabra del Señor. Hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios. Esta carta a los Efesios no está ahí porque, digamos, al azar. Dios tiene un propósito y nos lleva a conocer cuáles son los propósitos de Dios. Hermanos, si Dios ve a nosotros como un instrumento, ahí están los instrumentos que debemos tomar. Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, en el día malo. Gloria al nombre del Señor. Sabe que en esta historia del capítulo 49, yo veo la historia de cada uno de nosotros como una historia de redención para nuestras almas. Porque fuimos escogidos desde antes que nosotros naciésemos. Y en la mente de Dios éramos instrumentos en sus manos. Allí yo puedo ver esa historia de redención que nosotros, hermanos, la vemos que se llevó a cabo allá en la cruz del Calvario cuando Cristo derramó toda su sangre por nosotros, pagando un precio muy caro. Fuimos comprados por precio, dice Pedro. Y no con cualquier cosa fuimos comprados, sino con la sangre de Jesús. El precio de nuestra redención fue caro. Y de ahí, cuando nosotros somos llevados al camino de Dios, empezamos a ser moldeados. ¿Cuántos quieren ser instrumentos del Señor? ¿Cuántos quieren pasar por el fuego? Si nos dijeran a nosotros, mira, te voy a pasar por estas llamas de fuego, ¿verdad que no? Queremos lo fácil. A nosotros, hermanos, nos pareciese que todo es color de rosa. El evangelio no es color de rosa, hermano. Esta es una lucha constante. Es un combate día a día. Estamos en una lucha, hermano, contra el mismo enemigo. Pero tenemos la bendición que Dios está con nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y ese enemigo ya está vencido. Sea bendito el nombre del Señor. Hoy, hermanos, dicho esta palabra, hoy sabemos ya cuál es el propósito de nosotros. Si queremos ser esas saetas bruñidas, queremos brillar, pongámonos en la voluntad de las manos de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Él quiere que nuestra boca se llene de su palabra. Y esta palabra se tiene que predicar, hermanos, como sea. Porque dice la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante, dice, que una espada de dos filos. Le doy para acá, corta. Le doy para acá, corta. Para acá, para abajo, corta. Y dice, y penetra hasta partir el alma. Ay, hermano, y cuando esa espada entra, a veces duele el alma. Pero es medicina. Y dice, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y esta palabra discierne los pensamientos de nosotros. Y las intenciones, dice, de nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Si hay alguien que se pregunta quién es, para qué estoy aquí, qué hago, tal vez muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. Ven al Señor y Dios te va a mostrar para qué fuiste hecho, para qué llegaste a este mundo. Gloria al nombre del Señor. Él quiere pulir nuestra vida espiritual.
Él quiere sacar todo ese óxido. Mire, hermano, hay muchos cristianos que están oxidados ya. Y necesitan ser pulidos. Ser llenos, ser cubiertos con el aceite de Dios. Es más, hermanos, si cuando el aceite le cae al hierro, ya no hay óxido. ¿Qué me va a decir a mí? Por eso el hierro, cuando uno lo compra, viene lleno de aceite. Y hay que limpiarlo antes de pintar. Porque el aceite, hermano, mantiene el óxido fuera. Lo preserva. Y eso, hermano, es lo que quiere el Señor. Que nosotros veamos, somos esas saetas de Dios. Saetas bruñidas. Escogidas, preparadas, limpiadas, purificadas. Y con un propósito. Para hacer instrumentos de guerra. Póngase de pie, hermano.